Bueno, vamos a hablar hoy de tuberculosis. Tuberculosis sabemos que es una enfermedad frecuente. Dentro de la frecuencia es importante reconocer que es una enfermedad curable y que tiene una transmisión de persona a persona a través de las gotitas de flujo. Esto puede ser mediante estornudos, mediante accesos de tos o mediante el habla. Dentro de los objetivos particulares que vamos a tratar en el seminario, que algunos vamos a compartir también en el espacio de laboratorio, vamos a tener en cuenta que tenemos que identificar cuál es el contexto epidemiológico de la tuberculosis, vamos a reconocer cuáles son las diferentes formas de presentación clínica de la tuberculosis, a realizar planteos diagnósticos y distintas formas de presentación, aplicar los protocolos de diagnóstico, sobre todo ante la sospecha, conocer cuáles son los esquemas y las estrategias de tratamiento y cuál es el manejo de los contactos. Dentro del abordaje vamos a trabajar primero con el primer objetivo, que tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad, donde acá es importante tener en cuenta que según el boletín de marzo del 2023 de nuestro país, se definieron que hubo un total de 12.500 casos de tuberculosis, de los cuales un 94% correspondió a nuevos casos, y de ellos el 81% fueron casos de tuberculosis pulmonar. También algo que se ha visto es que en la población general hay una leve inclinación a favor de los varones, el 56% fueron pacientes del sexo masculino, y de ellos el 82% de los casos de tuberculosis pulmonar fueron diagnosticados mediante el laboratorio. También es importante denotar, ¿no?, que hasta el 18% de los casos fueron diagnosticados en menores de 20 años y que en el rango etario entre los 35 y los 49 años, un tercio de los pacientes que fallecieron a causa de tuberculosis presentaban tuberculosis asociado al HIV. Dentro de lo que tiene que ver con la epidemiología global, nuestro país está en la franja media, digamos. Tenemos una incidencia importante dentro de lo que es similar al resto de América. Y en cuanto a la evolución en la notificación de casos de tuberculosis entre el año 1980 y el año 2021, vemos que hay un sutil descenso de la notificación alrededor del 2020, que particularmente esto no es que se debe a una disminución de los casos, sino que como nos encontrábamos en pandemia, la accesibilidad de la población a lograr el acceso al sistema de salud era menor. En este gráfico lo que vamos a ver es, en turquesa vamos a ver los varones, en color mostazo verde vamos a ver las mujeres, y lo que van a representar las franjas en realidad son el número total de los pacientes afectados y las líneas, cuál fue la tasa de afectación, ¿no?, a nivel mundial, a nivel nacional, perdón. Acá tenemos un mapa bien gráfico que nos muestra la tasa nacional de afectados por tuberculosis. Fíjense que es el 26% de los casos a nivel nacional, con una mortalidad que ronda el 1,5%. Y en nuestro país, los lugares donde hay mayor cantidad de casos radican en el norte, en las provincias de Salta y Jujuy, y luego en las regiones de Formosa, Chaco y el litoral, incluido Corrientes, y la provincia de Buenos Aires, como las regiones mayormente afectadas. En cuanto a nuestro segundo objetivo, era poder ver las formas de presentación de la tuberculosis, y en este contexto vamos a definir dos formas de presentación. Por un lado, una tuberculosis latente y por otro lado, una tuberculosis activa. Dentro de lo que es la tuberculosis latente, nosotros decimos que el bacilo ingresa a nuestro organismo a través de las vías respiratorias y va a llegar hacia los alvéolos pulmonares, donde va a ser neutralizado o
va a ser combatido con los macrófagos, dando lugar a la formación del granuloma. Estos van a ser cuadros generalmente asintomáticos, donde el paciente no va a tener vaciloscopías positivas. Sin embargo, frente a determinadas situaciones clínicas que tienen que ver a veces con la alteración del sistema inmunológico, estos bacilos pueden pasar al torrente circulatorio por vía hematógena y afectar diferentes órganos. En este caso, los síntomas que se van a presentar van a ser los síntomas constitucionales o bien los síntomas que se corresponden al lugar de afectación de la infección. Cuando hablamos de síntomas constitucionales, estamos hablando de fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, astenia y adinamia. Estos síntomas, si bien son bastante inespecíficos porque pueden acompañar a múltiples enfermedades, en un paciente con epidemiología positiva tienen un peso mucho mayor. En cuanto a las afectaciones, decimos que la tuberculosis pulmonar afecta hasta un 85% de los casos. En la forma de presentación clínica tenemos o bien con síntomas constitucionales, como mencionamos recién, o dentro de la denominación de lo que denominamos sintomático respiratorio, que es aquel paciente que va a presentar tos con expectoración por más de 15 días. Por otro lado, también el paciente puede presentar hemóptisis, en ocasiones disnea o bien dolor torácico. El examen físico en estos pacientes va a ser muy variable, puede ser un examen físico normal, que eso no denota que no haya enfermedad, ¿sí? Depende de cuál sea la afectación. En el compromiso extrapulmonar, que es menos frecuente, que ronda alrededor del 15%, las localizaciones que se van a ver afectadas sobre todo tienen que ver con una afectación ganglionar y una afectación pleural como las extrapulmonares más frecuentes. También puede afectar las meninges, el pericardio, el sistema osteomuscular y otros, como por ejemplo también la vía respiratoria superior afectando la laringe, que es una de las más bacilíferas. Tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano de nuestra economía y que puede presentar diferentes síntomas, predominantemente síntomas constitucionales, y las más frecuentes van a ser la presentación ganglionar y pleural. Recordemos que las formas extrapulmonares generalmente no son contagiosas, excepto la tuberculosis laringea, que sí tiene una alta tasa de contagios. Acá tenemos un gráfico de un poco la evolución del bacilo en nuestro organismo. Una vez que ingresa, es reconocido por el sistema inmunológico y va a dar lugar a la formación del granuloma. En este caso, si se limita, hablamos de una infección latente. Y si existe una diseminación hematógena con afectación de otros órganos, ahí ya estamos armando una infección aguda, o en realidad una infección activa. Las diferencias primordiales que existen entre lo que es una tuberculosis latente y una tuberculosis enfermedad radica en que la infección latente no va a tener síntomas, no va a ser infectiva, va a tener una vaciloscopía negativa, generalmente el cultivo es negativo. La prueba de la tuberculina puede ser positiva porque tengamos en cuenta que la prueba de tuberculina implica contacto con el agente y no enfermedad, y el tratamiento va a depender de cuál es la condición de ese huésped. Como tercer objetivo planteamos el desarrollo de los diagnósticos diferenciales. Teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales, decimos que mucho de esto lo vamos a abordar en el laboratorio de habilidades clínicas, donde vamos a trabajar en diferentes agrupaciones sindrómicas para plantear diagnósticos diferenciales de las diferentes entidades. Pero, ¿qué diagnósticos vamos a tener en cuenta? Por un lado, cuando nosotros hablamos de tuberculosis pulmonar, podemos hacer diagnóstico diferencial con causas infecciosas, dentro de ellos, por ejemplo, con una neumonía, con un absceso pulmonar, con una aspergilosis. Por otro lado, con algunas enfermedades oncológicas como el cáncer de pulmón, el linfoma o las metástasis pulmonares.
con causas autoinmunes como la artritis reumatoidea o la granulomatosis de Behr. Cada uno de los diagnósticos diferenciales van a ser tenidos en cuenta en pos de la epidemiología y la clínica que el paciente presente al momento de la consulta. En cuanto al diagnóstico diferencial de la tuberculosis pleural, hacemos el diagnóstico diferencial de un exudado pleural. Entonces ahí podemos hablar de un exudado paraneumónico, neoplásico, secundario a la sarcoidosis, secundario a la artritis reumatoidea, ¿sí? Y recordemos que lo que va a suceder en el líquido pleural de un paciente con una tuberculosis va a ser un líquido que va a corresponderse con un exudado y que en la celularidad van a predominar los linfoplasmocitos, ¿no? Va a haber un predominio más de los linfocitos monocitos que de los polimorfonucleares. El diagnóstico diferencial de la tuberculosis ganglionar, siendo de las presentaciones extrapulmonares las más frecuentes, van a tener que ver también con la historia clínica que ese paciente presente, con anamnesis y con los datos positivos que logremos hallar. Entonces vamos a hacer diagnóstico diferencial con enfermedades hematógenas, con infecciones odontógenas, con infección por en el paciente HIV, por virus Epstein-Barr, por citomegalovirus, como los diagnósticos más frecuentes. También podemos contemplar como diagnóstico diferencial la toxoplasmosis, ¿no? Esto va a depender un poco también de lo que mencionaba en relación a la epidemiología. Con respecto al cuarto objetivo que planteamos, que tiene que ver con los diagnósticos en el paciente con sospecha, vamos a mencionar algunos de ellos, ¿sí? Pero también vamos a abordarlos nuevamente en el espacio del laboratorio. Nosotros decimos que para lograr un diagnóstico certero de tuberculosis, lo que necesitamos es tener el registro del agente causal, ¿no? Poder identificarlo. Sabemos que son los agentes, las bacterias que forman parte del complejo tuberculosis, ¿sí? O Mycobacterium tuberculosis. Para esto podemos utilizar diferentes métodos. Entre los métodos que vamos a usar, por ejemplo, tenemos la baciloscopía, que tiene una sensibilidad de hasta el 85% y que va a tener características particulares que ahora vamos a denotar. Sobre esa baciloscopía también podemos hacer una técnica que se llama GeneXpert, que ahora vamos a detallar. En cuanto a cultivo, hay determinadas situaciones en las cuales uno debe generar un cultivo de la muestra, sobre todo en aquellos pacientes en los que uno puede sospechar algún mecanismo de resistencia. Existen métodos moleculares, existen métodos no bacteriológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la anatomía patológica, que lo que voy a buscar en la biopsia, por ejemplo, en una biopsia pleural o en una biopsia ganglionar, es la presencia de los granulomas caseificantes, que son tan característicos de la tuberculosis y muy sugestivos de la enfermedad. Otro de los marcadores puede ser el adenosíndiaminasa. El adenosíndiaminasa es un marcador de la actividad linfocitaria que se ha visto que está elevado cuando hay afectación tanto serosa como meningia, y de acuerdo a la Red Nacional de Bacteriología de la Tuberculosis, en las pleuresías fibrinosas o serofibrinosas, un ADA mayor a 60 se corresponde con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 94% para el diagnóstico de tuberculosis. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el ELISA en búsqueda de anticuerpos, ¿sí? Que es otro dato positivo a buscar. Tiene baja sensibilidad en los niños y en la tuberculosis extrapulmonar. También podemos utilizar algunos estudios sanguíneos que son un poco más inespecíficos, digamos, que pueden ser juntos a otros procesos inflamatorios o infecciosos de nuestro organismo. Un dato que es importante tener en cuenta de cómo debo de recolectar la muestra. Primero, pensar que tengo que recolectar al menos 2 muestras, que tiene que ser en ayunas, que en la medida de las posibilidades el paciente no se haya lavado los dientes previamente. ¿Sí? Esto para lograr que esa expectoración sea representativa y que la muestra sea lo más eficiente posible para poder abordar el diagnóstico.
¿Qué es lo que vamos a buscar en la baciloscopía? Bueno, precisamente la observación de los bacilos. Acuérdense que el Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria que tiene características particulares en su pared que hace que deban verse frente a tinciones especiales. Las tinciones que nosotros utilizamos para el teñido de los bacilos ácido alcohol resistentes es la coloración de Ziehl-Neelsen. Entonces lo que vamos a ver, sobre todo, es como se ve en la foto de arriba a la izquierda, el preparado azul de fondo, que es el tejido, y los bacilos se van a ver de color rojo. El cultivo que se utiliza es el cultivo de Lowenstein-Jensen. Dentro de lo que es la baciloscopía y la tinción con Ziehl-Neelsen, es una prueba que es simple, tiene bajo costo y que tiene una sensibilidad bastante elevada, mayor al 80%, y en los pacientes que tienen afectación extrapulmonar llega hasta el 65%. Tenemos que tener en cuenta que cuando la baciloscopía es positiva, tenemos diagnóstico de tuberculosis, y que cuando la baciloscopía es negativa, no siempre descarta el diagnóstico de tuberculosis, dado que podemos tener un paciente que no sea bacilífero, o bien que la muestra no ha sido tomada en el sitio más representativo de la lesión. Dentro de los métodos moleculares, mencionamos recién el GeneXpert. El GeneXpert tiene una doble función. Por un lado, puede reconocer la presencia del bacilo y por otro lado, puede reconocer si existe o no resistencia. Lo que se hace con esta prueba, que es una prueba molecular, es rápida y detecta rápidamente en los pacientes que tienen baciloscopía negativa inclusive, y por otro lado, está recomendado su utilización sobre todo en niños y en los adultos que tengan sospecha de una tuberculosis resistente. Tiene una sensibilidad elevada del 88% y una especificidad muy alta del 99%. El cultivo, como les había mencionado, el cultivo se llama de Lowenstein-Jensen, es mucho más sensible que la baciloscopía, de hecho aumenta un 30% la sensibilidad de la baciloscopía, y se pueden utilizar diferentes técnicas para identificar si existe o no resistencia a los tratamientos. La contra que tiene el cultivo es que demora entre 2 a 8 semanas, por lo cual hay situaciones en las cuales uno necesita resolver antes de tener estos resultados. Dentro del laboratorio general que vamos a pedir en el paciente con tuberculosis o sospecha de tuberculosis, podemos pedir un hemograma. En el hemograma en ocasiones podemos tener anemia, si el paciente tiene una hemóptisis bastante marcada. El hepatograma es importante también, una por la afectación por la misma enfermedad y por otro lado por el tipo de tratamiento que voy a utilizar, donde algunas de las drogas son hepatotóxicas. Tener en cuenta los parámetros generales, el perfil nutricional del paciente, la función renal, la solicitud de las serologías sobre todo para HIV, pero también para otras coinfecciones, en ocasiones algunas con las que debo hacer diagnóstico diferencial. Algo que nos parece importante que conozcan es la prueba de la tuberculina, intradermorreacción o intradermorreacción de Mann-Dux. La prueba de tuberculina es una prueba cutánea donde lo que se hace es inyectar en el tejido intradérmico una PPD, y a partir de ahí se espera una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica que se genera tiene que ver con nuestro mecanismo de defensa frente a ese antígeno que fue aplicado. Lo que es importante definir es que la prueba de tuberculina no sirve para el diagnóstico, simplemente evidencia el contacto con el agente. Pero vamos a ver después que hay un grupo de pacientes en los cuales la prueba de tuberculina positiva implica que uno tenga que ofrecer un tratamiento a ese paciente. Nosotros hablamos de que la prueba de la tuberculina es positiva cuando la pápula tiene un diámetro mayor a 10 milímetros,
a no ser que hablemos de un paciente HIV o un paciente inmunodeprimido, donde la pápula va a ser mayor a 5 milímetros. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los pacientes que van a tener un tratamiento igual aunque no tenga una vaciloscopía? Se consideran en este grupo los pacientes que son HIV, independientemente del recuento de CD4, los pacientes inmunodeprimidos por alguna otra causa, los menores, sobre todo los menores de 19 años y los niños sobre todo. En cuanto a las imágenes que vamos a pedir en el paciente con sospecha de tuberculosis, la radiografía es generalmente el primer método de diagnóstico que uno va a solicitar en el paciente con la sospecha de tuberculosis. Lo que vamos a solicitar es una radiografía de frente y perfil, una radiografía de tórax, de alguna manera tiene un alto valor predictivo negativo para una tuberculosis, pero no descarta. Va a depender siempre cuál sea la sospecha y la epidemiología que ese paciente presenta. Los falsos negativos en la radiografía generalmente rondan el 1%, aunque si estamos hablando de un paciente inmunodeprimido o un paciente HIV, esto aumenta hasta un 15%, por lo cual cuando la sospecha es alta uno tiene que insistir en el diagnóstico. Las manifestaciones radiológicas que podemos encontrar van a depender del sistema inmunológico del paciente, de la edad, de si es una afectación primaria o secundaria, ¿no? O es una segunda exposición al agente. Y las cuestiones que podemos ver sobre todo pueden ser, por un lado, linfadenopatías iliares, que estas pueden estar presentes hasta en un 96% de los niños, frecuentemente unilaterales, y en el lado derecho, por otro lado, puede haber opacidades parenquimatosas, sobre todo en el espacio aéreo, que es una consolidación que va a estar localizada, que puede estar también en el pulmón derecho. Puede haber en los niños atelectasias, que sean lobares o segmentarias, sobre todo en el segmento anterior y superior y medio. Y en los 2/3 casos, o en 2/3 de los casos, lo que puede haber son focos en el parénquima que se van a resolver sin secuelas. A veces puede llevar años y en otros casos puede llevar una cicatriz radiológica que en ocasiones se puede calcificar. Hay una combinación de lesiones que tienen que ver con los ganglios o con la aparición de adenopatías iliares y de una afectación parenquimatosa, que es lo que se denomina como complejo de Ghon. También es importante conocer que dentro de las afectaciones del parénquima pulmonar puede haber una afectación intersticial que va a dar lugar a lo que conocemos como una tuberculosis miliar. Sobre todo se ve en los pacientes inmunodeprimidos. Al inicio del cuadro de la enfermedad, muchas veces la radiografía puede ser normal y al mes aparecer las lesiones, así que eso también es importante tener en cuenta. Y en ocasiones también, al finalizar el tratamiento, que dura 6 meses, puede haber una resolución imagenológica, digamos, de la afectación del parénquima pulmonar. También es importante conocer que dentro de las afectaciones extrapulmonares está presente la afectación pleural, ¿no? Y dentro de esta afectación pleural podemos encontrar derrame pleural y a partir de ahí poder plantear el diagnóstico diferencial. En cuanto a otras imágenes que vamos a realizar en el parénquima pulmonar, generalmente, frente a una alta sospecha o en el paciente inmunosuprimido, donde uno no tiene una evidencia clara de las lesiones en la radiografía, podemos pedir una tomografía de tórax. Lo que va a permitir la tomografía de tórax es evidenciar pequeñas lesiones que en otras situaciones no han sido evidenciadas, como por ejemplo en la radiografía. Entonces podemos ver diferentes patrones, como por ejemplo una diseminación endobronquial que va a dar lugar a lo que conocemos como árbol en brote, que es muy característico. No es específico de tuberculosis, pero sí es característico y se corresponde con el llenado de los bronquios,
centrolobulillares por ese exudado inflamatorio que genera la tuberculosis. Y en algunos casos puede haber adenopatías iliares, donde pueden tener una hipodensidad central que van a dar lugar a esa necrosis que se genera secundaria a la lesión y que pueden dar la pauta de una enfermedad activa. En la sospecha del paciente con una tuberculosis, por ejemplo, pleural, vamos a solicitar una ecografía para poder evidenciar el contenido líquido, como también así ver si hay tabicamientos o si hay engrosamientos pleurales que puedan jugar o dar datos positivos para estas lesiones. En ocasiones también puede haber en la ecografía puede haber enfermedad granulomatosa diseminada. En el inmunocomprometido también se pueden ver afecciones a nivel hepático, a nivel esplénico, ¿sí? Como para tener en cuenta otros métodos complementarios. En cuanto al quinto objetivo, que tiene que ver con los esquemas y las estrategias terapéuticas en la tuberculosis, lo que es importante conocer es que tenemos fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea. Dentro de los fármacos de primera línea están la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los tres primeros van a tener un efecto bactericida sobre el bacilo y el último va a tener un efecto bacterioestático. De estos que es importante conocer, el tratamiento de la tuberculosis pulmonar va a ser de 6 meses, donde los primeros 2 meses van a tener que ver con un tratamiento intensivo y los segundos 4 meses van a tener que ver con un tratamiento de consolidación. Es importante tener en cuenta que en los pacientes que tengan tuberculosis extrapulmonar, el tiempo se alarga. Por ejemplo, si yo sospecho en un paciente una tuberculosis con afectación ósea, el tratamiento va a durar 9 meses. Si el paciente tiene una afectación meningia, el tratamiento se prolongará a 1 año o 11 meses y así sucesivamente. ¿Cuáles son los fármacos alternativos? Bueno, la rifabutina es un frasco alternativo a la rifampicina que se va a utilizar en condiciones especiales. Por otro lado, la streptomicina también es un tratamiento que se utiliza en situaciones especiales como en los casos de hepatotoxicidad. También podemos usar dentro de los fármacos de segunda línea fluoroquinolonas, agentes inyectables como por ejemplo la amikacina, otros agentes orales como la tionamida, dentro de lo que son tratamientos o fármacos alternativos en el tratamiento de la tuberculosis. Los esquemas, dijimos que había 2 fases, tenemos una fase intensiva y una segunda fase o de consolidación. En la fase intensiva, lo que vamos a usar son sobre todo la cuádruple asociación, que está formada por isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en la doble asociación vamos a usar isoniazida y rifampicina. Lo que es importante acá, tener en cuenta el peso del paciente, porque dependiendo del peso del paciente son los comprimidos o la cantidad de miligramos de fármaco que yo le voy a ofrecer a ese paciente. Esto tiene que ver con un algoritmo de cómo va a ser la sospecha clínica de un paciente con tuberculosis. Una vez que yo identifico a aquel paciente sintomático respiratorio o que presenta síntomas constitucionales, lo que voy a hacer es solicitar una baciloscopía. Si la baciloscopía es positiva, tengo diagnóstico de tuberculosis y a su vez tengo que plantear si es un caso nuevo de tuberculosis o si es un paciente que tenía tuberculosis y que por alguna razón yo puedo sospechar resistencia al tratamiento instaurado. En este caso, lo que tengo que hacer de forma indispensable es realizar un cultivo y en los pacientes donde tengo sospecha de tuberculosis multiresistente, hacer un GeneXpert para evidenciar si hay realmente resistencia a la rifampicina. Por otro lado, si la baciloscopía es negativa, pero la sospecha clínica es alta, completo con otros métodos de diagnóstico, como por ejemplo la radiografía de tórax, el cultivo, el GeneXpert o exámenes laboratorio, otros métodos de abordaje clínico. Si todo es negativo,
paso a pensar en otros diagnósticos diferenciales que no son tuberculosis. Es importante que una vez que yo diagnostico una tuberculosis, notifique la enfermedad. Recordemos que son enfermedades de notificación obligatoria. En aquel paciente con diagnóstico de HIV, solicitar serologías para HIV. Recordemos que hay una relación bastante estrecha en los pacientes inmunodeprimidos. Indicar el tratamiento que sea guiado, sobre todo en ocasiones podemos utilizar los tratamientos supervisados o tratamientos observados, donde el paciente va a tomar la medicación frente al personal de salud, como para que se genere un registro efectivo de que ese paciente está cumpliendo con el tratamiento. El último objetivo que tenemos para abordar es el tratamiento de los contactos. El tratamiento de los contactos va a depender sobre todo de qué tipo de contacto sea el que yo tenga frente a ese paciente o a ese caso índice. Dividimos a los contactos en 3 tipos. Hablamos de contactos íntimos, contactos cercanos o frecuentes y contactos esporádicos. Decimos que los contactos son íntimos cuando son los convivientes, aquellos que comparten la noche o bien que pasan más de 4 horas con el paciente, lo cual los hace susceptibles al contagio en los últimos 3 meses. Por otro lado, también vamos a mencionar a los contactos cercanos, que son aquellos que comparten con el paciente, como por ejemplo el espacio laboral, ¿no? Entonces tienen un tiempo en un mismo espacio. Puede ser el espacio laboral, puede ser el colegio, ¿sí? A ellos los vamos a denominar contactos cercanos. Y tenemos los contactos esporádicos, que son aquellos que ocasionalmente tienen contacto con el caso índice, como por ejemplo los que estuvieron en el banco en el momento que estuvo el paciente, que compartieron el colectivo, o algún contacto mínimo, por ejemplo. Entonces, una vez que yo localizo el contacto de ese caso índice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Registrar de ese paciente el nombre, el apellido, el domicilio y la edad. Priorizar los contactos que voy a estudiar. Entonces, sobre todo tengo que tener en cuenta a los convivientes, que dijimos que eran los contactos cercanos, los contactos íntimos, perdón, no cercanos, los convivientes, a las embarazadas, a los niños, a los inmunodeprimidos, a los que tienen tuberculosis multiresistentes o a los que tienen síntomas de tuberculosis activa. Voy a realizar una evaluación clínica. Si no tienen síntomas compatibles, descarto tuberculosis. Y si tiene algún síntoma compatible, lo que voy a hacer es solicitar una PPD, una radiografía de tórax y eventualmente iniciar el tratamiento con isoniazida. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido, que les haya sido útil y nos estamos viendo en el espacio del laboratorio.